Vamos a hacer un cálculo de sombras de un cilindro sobre un prisma en asonometría. Dibujamos, por ejemplo, el prisma, una posición oblicua, una cara cuadrada, desplazada, extruida en la dirección en vertical. Eso quiere decir que tenemos aquí las líneas en vertical. Tenemos una especie de cubo en militar y ahora hacemos un cilindro también en militar, lógicamente. Entonces tenemos la cara de la base en verdadera forma, la vamos a poner aquí. Entonces esto es lo que se verá, y siguiendo esta misma dirección habíamos cogido esta circunferencia y dibujamos entonces la circunferencia tangente a las dos generatrices del contorno y tenemos ya las perspectivas de ambas figuras. Bueno, pues lo primero hacemos el cálculo, tenemos el centro de la circunferencia y calculamos, por ejemplo, la posición del centro. Vamos a hacer que, por ejemplo, caiga aquí. Vamos a hacer que caiga aquí. Ese es el dato que nos dan. O sea que la sombra del centro de la circunferencia es esta. Los rayos son paralelos, entonces cogemos la misma circunferencia, que es esta, y dibujamos la misma circunferencia aquí, cogiendo ese centro, ya que un desplazamiento de una figura paralela a un plano mediante líneas paralelas, o sea, mediante una proyección cilíndrica, sale la misma figura. Eso quiere decir que aquí saldría la sombra de la circunferencia sobre este plano, y la dirección del rayo es esta. Y si unimos este punto con este, pues tenemos que al coger esta altura aquí, la trasladamos aquí. Eso quiere decir que este es el triángulo que define por un lado el rayo de luz en esa dirección y por otro lado la proyección del rayo de luz sobre el suelo. O sea que la sombra de esta esfera provocaría aquí este detalle así. Bueno, ese es el fundamento espacial. Y ahora, si tenemos este punto, entonces siguiendo esta misma dirección del rayo, hago por aquí una paralela y vemos que corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto corresponde a esto. Vale. Ahora hacemos la dirección esta del suelo, por aquí, y tenemos que viene por aquí. Y corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de la generatriz al hacer la tangente, recordamos, este punto, este será el punto de tangencia, entonces la sombra de esta generatriz es la línea separatriz de luz y sombra en la figura. Eso quiere decir que la sombra de una vertical será una línea vertical. Vale. Pero si hacemos aquí la paralela a esta por este punto, veremos que la sombra de este punto termina aquí. Eso quiere decir que la sombra de la generatriz esta será esta, y a partir de aquí tendremos este tramo de sombra de este segmento que quedará aquí. ¿Cómo podemos calcularlo? Pues por ejemplo este punto tiene su proyección en el suelo aquí. Hacemos esta dirección, levantamos una vertical y corta al rayo en este punto. Por lo tanto ya de esa manera obtendremos todos los puntos de intersección. Entonces decíamos, pasamos un plano paralelo a este plano que contiene a este objeto que proyecta el rayo de luz y la proyección del rayo R'. Entonces hacemos por el suelo R', la vertical hasta este punto, y R, la intersección de R con la vertical me da este punto, y de esta manera ya sabemos que la intersección será este arco elíptico tangente a esta línea y ahora esta forma circular. Luego hacemos la tangente paralela a esta diametralmente opuesta por aquí, con lo cual ahí está la línea de separación de luz y sombra y la tenemos ya al completo. Aquí está la línea de separación de la luz y la sombra, con lo cual está ya completo el ejercicio.
Bueno, pues ya podemos pasar a sombrear. Vamos a poner algún color. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la sombra. Aunque matemáticamente esa es la separación de luz y sombra, sabemos que habrá un degradado pequeño, pero bueno, vamos a marcar aquí esta línea. Y aquí hacer alguna línea más suave. Y aquí por el reflejo también más claro. Será la zona sombreada. Vamos a darle aquí, aunque sabemos ya que esa es la línea de separación. Vamos a darle aquí, lo que sería zona de luz, pero bueno, esto también tendrá luz, aunque ahí habría más luz porque más ortogonalmente es a esta zona que a esta. Vamos a darle aquí entonces un tono. La figura, si entendemos que es toda naranja, debería tener todo un tono naranja. Entonces lo mejor la ponemos en un tono lo más sutil que podamos. Entonces nos queda toda en naranja y aquí remarcamos el oscuro para esta zona. Pues ya ponemos aquí la zona de oscuridad, el degradado, y vamos a poner aquí también bueno, pues tenemos ya el cilindro con la línea separatriz de luz y sombra, y ahora hacemos el prisma. Vamos a coger un color azul. Entonces imaginamos que es todo de un tono azul suave. Entonces lo ponemos todo en un tono lo más claro posible. Entonces el tono claro queda ahí fuera de la sombra, todo por aquí. Y ponemos el oscuro pues para esta zona que no llega la luz. Todo esto irá más oscuro. Bueno, esa será la sombra propia de la figura. Luego la sombra que proyecta el cilindro sobre esta cara, y luego la sombra que proyecta aquí la curva elíptica hasta que es tangente aquí a la recta, contorno de la generatriz que proyecta esa sombra, y luego la sombra de todo el cilindro por aquí. Bueno, pues eso será la sombra. Eso no quita que aquí pues tenga más de oscuridad, ya que esta cara da, bueno, decíamos que esta podía dar más luz, pero también está algo oblicua, por lo tanto vamos a poner más sombra en esta cara sin llegar a la oscuridad que tiene esta. Y aquí es donde llevaría más sombra, por aquí de espaldas a la luz. Vamos a poner también más sombra por aquí. Bueno, pues ya tenemos la figura, y por último pensamos en la sombra que proyecta sobre el suelo. Pensamos, por ejemplo, entonces igual que aquí tenemos esta dirección, pues
pues también hacemos lo mismo para el prisma, y por el suelo era esta. Eso quiere decir que este vértice viene aquí y será la traslación de ese cuadrado. Entonces, la traslación de ese cuadrado vendrá hasta aquí, manteniendo las paralelas. Eso quiere decir que por aquí hacemos una paralela a esta y será el final del prisma. Y esa será la sombra que proyecta sobre el suelo. Entonces ya la marcamos. Esta será la sombra del suelo. Bueno, la sombra que proyecta, y esta será la sombra que proyecta el cilindro. Hasta llegar a este punto. Bueno, entonces aquí como nos queda esa línea, sí vamos a remarcar aquí que esto tuviera reflexión en el suelo, marcando aquí la reflexión hacia abajo, y lo mismo por aquí debajo, la continuación de esto, y lo mismo para el cilindro, marcando aquí más oscuridad al lado del reflejo de la zona de más oscuridad, hasta llegar a ese punto. Bueno, para incrementar aquí el efecto, damos otra vez aquí y fundimos siguiendo las generatrices. Y aquí le vamos a dar un poco más oscuro también. Marcamos excediendo ahí un poco el final. Entonces aquí unificamos más esa mancha, y aquí igual. Bueno, pues ya tenemos las dos figuras con sus sombras y sus reflexiones, y vamos a terminar, pues le damos un poco más oscuro, que se pierde un poco, sobre todo aquí en esta parte, y lo mismo aquí para diferenciar esta cara de la otra. Bueno, para concluir, pues también igual que hicimos la reflexión para la figura del cubo aquí más intensamente, y aquí igual. Damos más intensidad allí de donde sale el reflejo. Y para concluir, pues tendríamos también la simetría de esto. Bueno, no vamos a hacer que sea reflectante el cubo. Entonces, para concluir, dejamos el hueco entre la figura esta, marcamos entonces ahí una línea, el extremo del hueco, aquí igual. Y aquí, para hacer más el contraste, también podemos insinuar aquí un poco más de oscuro. Y aquí lo mismo, ya que el azul se borra continuamente. Y aquí haremos lo mismo para la base del cilindro, cogemos la misma circunferencia, pues ya marcamos ahí, sobre todo aquí por la parte central, que es donde se vería más. Entonces remarcamos aquí también con más intensidad la zona de salida de sombra. Y aquí también podemos remarcar un poco
este tono y aquí. Lo vamos a dejar aquí. Sale ahí de ese punto final de esto. Y marca aquí esta vertical hasta la curva. Bueno, pues eso sería ya la sombra al completo. Podemos remarcar esto también para que sea más matemáticamente más exacto. Marcar bien la definición de esa línea de separación de luz y sombra. De manera que ahora el suelo es violeta, entonces podríamos marcar aquí el tono violeta para el suelo, sabiendo que el tono violeta del suelo sería más claro, lógicamente, sería como esto. Vamos por ahí. Pues habría que unificar todo el detalle del suelo, que tuviera una sombra igual. Pero se podría percibir mejor el violeta como sombra si alrededor también tiene un tono algo violeta. Bueno, por último, también puede reflejar algo del extremo de la habitación, es lo que quiere decir que podría tener más oscuridad de arriba hacia abajo e ir ganando claridad, ¿no? Vamos, ya que aquí no pudimos hacer mucho contraste, a poner un poco con esto. Lo mismo aquí para el borde.